Ya, aquí tenemos el tema de los ángulos. Un rectángulo, un ángulo recto, acutángulo, tres ángulos agudos y obtusángulo, obtuso, siempre el ángulo obtuso es aquel que tiene más de 90 grados. ¿Sí? Entonces aquí no hay cómo perderse. Un triángulo rectángulo puede ser isósceles y escaleno, pero no puede ser equilátero. Correcto, un rectángulo puede ser isósceles o escaleno, pero no puede ser equilátero. Un triángulo acutángulo puede ser equilátero, escaleno o isósceles. Y un triángulo obtusángulo puede ser isósceles, escaleno, pero no equilátero. Ya. Bien, aquí ya entramos al tema de congruencia. Congruencia de triángulos, miren, es lado, ángulo, lado, el LAL, famoso LAL, el criterio de congruencia. Tengo un lado igual, luego va un ángulo y luego tengo un lado. Lado, ángulo, lado. Dice, cuando en dos de los triángulos coinciden dos de sus lados y el ángulo comprendido entre ellos, se dice que son triángulos congruentes. Criterio LAL. Lado por lado por lado. ¿Sí? Y ahí el criterio, hay, aparte del criterio, miren, este es lado, ángulo, lado. Digamos, este de aquí, le voy a poner lado. Aquí le pongo lado. Acá le pongo ángulo, este de aquí es el ángulo. Y el de acá abajo es el lado. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Es un criterio de congruencia. Bien, tenemos también el teorema, aparte del criterio, tenemos ahora el teorema. Entonces nos dice que para demostrar que dos triángulos son congruentes, es suficiente demostrar que tienen dos pares de lados iguales y que el ángulo comprendido entre esos dos lados también es igual. Entonces, miren, tengo el C y el B, el C y el B. Entre los dos lados iguales se forma el A y el A', entonces los ángulos son iguales. C, C', B, B', el ángulo A congruente con el ángulo A'. Ya. Ya, vamos a chequear ahora el criterio de congruencia de ángulo, lado, ángulo. Son dos ángulos. Entonces dice, cuando en dos de los triángulos coinciden dos de sus ángulos, miren, aquí tenemos dos triángulos. Y nos dice que coinciden dos de sus ángulos. Existe un lado común, entonces se dice que los triángulos son congruentes. Fíjate en la gráfica, los triángulos que se forman son congruentes, por supuesto. Con el Oiga, criterio profe, también ALA. dice que también el triángulo de el que está en el billete de $1 dice que significa el ojo que todo lo ve. ¿Eso es verdad? El ojo que todo lo ve. Pues miren aquí este criterio. Tenemos dos triángulos. ¿Sí? Voy a refrescar la página para que se haga eso. Perfecto, aquí estamos. Miren, dos triángulos. Tenemos dos ángulos congruentes y el lado entre los dos ángulos congruentes es el lado común. Entonces a ese criterio lo llamamos el teorema el criterio ALA y ahí el teorema. Entonces, para demostrar que dos triángulos son congruentes es suficiente demostrar que dos pares
de ángulos iguales y que el lado comprendido entre esos ángulos es también igual. ¿Ya? Vamos a chequear, dice, para comprender mejor los criterios, vamos a ver este ejemplo. Miren, tenemos siempre, cuando se grafique un triángulo, póngale en los vértices, siempre. Entonces, eso es muy importante que ustedes eh, pongan los vértices CBA, DEF, ¿ya? Entonces dice, el ángulo B, este ángulo de aquí, es igual al ángulo E, a este de acá. Le voy a poner como 1. Luego dice, el ángulo A, este le voy a poner como 2, es congruente al ángulo D, acá 2. Por lo tanto, C es congruente a F. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos ángulos son iguales. Por lo tanto, el lado entre esos dos va a ser igual. Listo, muchachos. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando con el trabajo. Ya, vamos a ir viendo ya un ejercicio. El demostremos. Aquí tenemos el demostremos. Esta es la bandera de Jamaica, un país situado en el mar Caribe. Y debe ser más o menos por las islas que estábamos viendo. Puerto Rico eh, y las demás islas, ¿no? Haití, Cuba, entonces está en el Caribe. Utiliza uno de los criterios aprendidos, define si los 4 triángulos son o no son congruentes. Miren, aquí tenemos algunos triángulos. Este triángulo de aquí negro es igual a este triángulo negro. El verde es igual a este triángulo verde. Y este que es entre 2, les voy a graficar. Es este de aquí. Es parecido al de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Utiliza uno de los criterios aprendidos y define si los 4 triángulos son o no son congruentes. Miren, a simple vista este verde con este verde, o sea, el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. Aquí le pongo el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. ¿Cómo sé que son congruentes? Con el criterio. Entonces le voy a apliquemos un criterio. ¿Qué tal si le aplicamos el criterio lado, ángulo, lado? Lado, ángulo, lado. Este lado es igual a este lado y aquí tengo un ángulo igual. El lado 2 es igual al lado 2 y tengo este ángulo de acá. Entonces son congruentes con el criterio lado, ángulo, lado. ¿Sí? Le cojo el al. Lado, ángulo, lado. Y ahí analizamos que son congruentes tanto el triángulo verde, los dos triángulos verdes, por un lado. Y vamos a analizar el otro par porque dice los 4 triángulos. Analicemos estos negros. Yo diría que es ángulo, ángulo, lado. Entonces voy a coger el criterio ángulo, lado, ángulo. Entonces aquí le pongo 1. Este es 1 igual. Acá le pongo 2. Este es 2. Y este ángulo es el mismo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Perfecto, muchachos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta de la congruencia de triángulos?
¿Preguntas? ¿No? No, Luis. Listo. Qué gusto, muchachos, de haberles tenido aquí en esta aula de clases. Ojalá tengamos tiempo y nos podamos encontrar ya presencialmente, conocernos.